Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes, tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Cuéntenme, ¿tienen alguna consulta de la clase anterior? Sí, Fernanda, la escucho. Profe, yo le tengo una consulta del ejercicio de la clase anterior. Bueno, era de tarea. Es el de la posición del centro de masa del sistema formado por el Sol y Júpiter. No sé si eso lo podemos ver ahora o ya en el puro final. Ok, hagamos lo siguiente. Fernanda, podemos verlo para el final, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Sí. Muchas gracias. Ok, con gusto. Algo que sea un poco más conceptual. Para los que hicieron examen de reposición, aún no están los resultados. Van a estar para la clase del viernes. Entonces, solamente dennos chances de aquí al viernes y les tenemos esos resultados. Sí, Eduardo, está bien. Puede ser para el final. Bueno, avanzando con los temas, de hecho, precisamente este es el último tema que debemos ver antes del segundo parcial. Todas estas cosas hasta acá son a modo de repaso, pero sí es importante hacer una diferencia entre lo que es la rapidez angular y la rapidez tangencial. Y necesito que quede claro. Entonces recuerden que esta omega que está aquí es la rapidez angular. Y que esta v que está acá es la rapidez lineal. Y bueno, la r es el radio de giro. La rapidez lineal también es llamada rapidez tangencial. Necesito que recuerden eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia es que esta que está aquí tiene unidades de radianes por segundo. Esta indica qué tan rápido gira algo. Mientras que esta otra, la v común y corriente, es distancia entre tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé si le han puesto atención, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos o si han salido a correr en una pista olímpica, se darán cuenta que cuando los participantes salen, digamos que ellos salen aquí a partir de la línea de llegada, no se colocan a todos sobre la misma línea, sino que conforme se alejan del centro, se les coloca un poco más al frente. ¿Entienden la razón por la cual se hace eso? No es como porque tienen que recorrer más. O sea, porque entre más lejos estén del centro, más van a tener que dar vuelta. Correcto, entre más se alejan de este centro, cuando pasen por la zona curva, van a recorrer una circunferencia mayor. Entonces, si no se colocan más al frente, estarían en desventaja. Esa es la razón. Simplemente es para compensar el hecho de que los que están aquí más alejados van a recorrer por una circunferencia que es un poco más grande. Entonces, al final de cuentas, uno puede calcular tanto la rapidez angular como la rapidez lineal y se relacionan mediante esta ecuación que está aquí. Simplemente si ustedes tienen la angular, bueno, fácilmente si tienen el radio, pues pueden obtener también la rapidez lineal, la común y corriente. En cuanto a la directriz... Profe, ¿sí? perdón, ¿puede repetir eso de la carrera? Porque es que se colocan en diferentes distancias. Es que no lo entendí muy bien. Ok, porque si se colocara, digamos, una persona aquí, la otra acá y la otra acá, esta persona que va por aquí, cuando vaya por esta zona curva, va a recorrer por una circunferencia un poco más pequeña.
Mientras que en el otro extremo, la persona que va por aquí tiene que recorrer toda esta circunferencia que es más grande. Entonces, la persona que está recorriendo la circunferencia que está más afuera estaría en desventaja, ¿cierto? Porque tiene que recorrer más distancia. Como tiene que recorrer más distancia, lo que se hace es que al inicio no salen todos del mismo punto, sino que entre más lejos está del centro de esta curva, más al frente se va colocando cada persona. Esta persona que está, digamos que debería salir aquí, no sale desde acá, sale desde aquí. ¿Por qué? Precisamente para compensar el hecho de que va a tener que recorrer por una circunferencia que es más grande. No sé si queda claro. Sí, profe. ¿Segura? Muchas gracias. Ok, con gusto. Ahora, solo por si acaso, digamos, hagamos un ejemplo así muy, muy simple, para que terminen de entenderlo. Si uno supone, por ejemplo, que una persona va a correr desde aquí hasta aquí, por esta circunferencia. Es como cuando uno sale a correr ahí en la pista, bueno, no en la pista, sino en la callecilla de la U. La U, digamos, la Rodrigo Facio, no sé si le han puesto atención, tiene dos carriles, uno que va como por afuera y hay otro carril que es un poco más interno, que va como por adentro. Si un día salen a correr, pónganle atención a eso. Digamos que esta persona va sobre este camino blanco y hay otra persona que va aquí sobre este camino azul. Profe, permiso, está compartiendo pantalla. Es que yo no, la pizarra, es que yo veo la Sí, no, presentación. se ve la presentación y no se ve. ¿Ahora? Ok, ya. Ok, perfecto. Listo, gracias. Entonces, digamos que una persona va a correr sobre esta circunferencia blanca y la otra sobre la circunferencia azul. ¿Ok? Supongamos que los dos salen exactamente al mismo tiempo. Salen exactamente al mismo tiempo y tienen que llegar hasta aquí, hasta el otro lado. Si ellos van a recorrer todo esto hasta acá, ¿cuánto ángulo recorren ellos? 180. Entonces, son 180 grados, ¿verdad? Entonces, hasta acá son 180 grados, perfecto. Ahora, si yo les pido entonces la rapidez angular de la persona que va por dentro y también la rapidez angular de la persona que va por fuera, o sea, las omega, hagamos una suposición para hacerlo un poco más sencillo, para que les quede más claro. Supongamos que los dos salen corriendo y llegan a este punto al mismo tiempo. Los dos le dan media vuelta en un segundo. Dan esa media vuelta en un segundo, ¿de acuerdo? Supongamos que tardan lo mismo, dando esa media vuelta. Si yo les pidiera la rapidez angular de los dos, la rapidez angular, recuerden que se mide en radianes por segundo. Ahora, ¿cuál sería la rapidez angular de la persona que va por este camino blanco? ¿Cuántos radianes está recorriendo? Recuerden, estas son las unidades de la rapidez angular, radianes por segundo. ¿Cuántos radianes está recorriendo? Al ir desde aquí hasta aquí. Bueno, son 180 grados. Que pasados a radianes, ¿cuánto es? Y radianes. Exactamente, son pi radianes. Porque una vuelta completa sería 2 pi radianes, pero es media vuelta. Entonces, pi radianes. Ustedes tienen que saber pasar de grados a radianes y viceversa, como si fuera lo más fácil del mundo, ¿verdad? Eso es de nivel de cole. Entonces, esta persona que va desde aquí hasta acá, recorriendo media circunferencia, recorre pi radianes, ¿en cuánto tiempo? En un segundo. Dijimos que los dos van a tardar un segundo, para simplificar. Entonces, pi radianes por segundo. Técnicamente, entonces, su rapidez angular, omega, sería pi, que es 3,14 y todos los infinitos decimales, 3,14 radianes por segundo. Esa sería la rapidez angular de la persona que va por la circunferencia blanca. Ahora, calculemos la rapidez angular de la otra persona, la que va por la circunferencia, la hemicircunferencia azul. ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuántos radianes recorre desde aquí hasta aquí? Igual pi, ¿no? También pi radianes, y dijimos que en el mismo tiempo. O sea, si los dos recorren pi radianes en un segundo, los dos corren a una rapidez angular de 3,14 radianes por segundo.
¿Tiene sentido? ¿Por qué estas dos rapideces angulares son iguales? Porque el ángulo es el mismo. Porque el ángulo es el mismo y la rapidez angular lo que mide es la rapidez de un giro en un ángulo. Los dos recorren el mismo ángulo al mismo tiempo y por eso los dos tienen la misma rapidez angular a pesar de que van en trayectorias diferentes. Ahora, sí tiene sentido que la rapidez angular de ambos sea la misma, pero entonces calculemos la rapidez lineal de ambos. La rapidez lineal de ambos o la rapidez tangencial vamos a ver que no va a ser igual. Porque, bueno, ¿cómo encontramos la rapidez lineal? Recuerden que tenemos una ecuación que relaciona omega con v. Omega es v entre r. Entonces, si despejamos, omega por r nos da v, ¿cierto? Entonces, la velocidad común y corriente simplemente es omega, que ya la tenemos, por el radio de giro. Vamos a hacer una suposición, nada más como para que el cálculo quede ya con valores numéricos. Supongamos que este radio de esta circunferencia pequeña, que era el azul, digamos que vale 2 metros. Y solo para simplificar, digamos que el otro vale un poco más. Digamos que el otro vale, no sé, 4 metros. El radio de la circunferencia grande. Entonces, digamos que este radio es el doble, 4 metros. Conociendo esos radios, podemos encontrar cada una de las rapideces de ellos. En el primer caso, entonces, V simplemente es omega por R. ¿Cuánto es omega en el primer caso? Bueno, 3,14. Pero su radio, en este caso, es un radio de 4. ¿Cuánto da eso? Numéricamente, ¿cuánto les da? 12.6. 8.6. 12. 12. Sí, jamás era 8. 12,6 metros por segundo, que son las unidades de la rapidez común y corriente. Ahora, y el otro caso sería nuevamente la rapidez angular por el radio. La rapidez angular en este caso, bueno, sigue siendo la misma, 3,14. Pero el radio de la circunferencia azul era menor, es de 2. Entonces eso es 6.28, ¿correcto? Sí, 6.28. Entonces, si ponen atención, estas rapideces ya no son iguales. Son distintas. ¿Tiene sentido que sean distintas? Sí, Sí, ¿Y por qué tiene sentido? porque es porque el radio es menor. Claro, el radio es menor. A la rapidez lineal o la rapidez tangencial sí le importa el camino que usted recorre, porque se define como distancia entre tiempo. No le importa tanto el ángulo, le importa la distancia, mientras que a la rapidez angular lo que le importa es el ángulo. Para efectos de la rapidez angular, los dos recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo, pero para efectos de la distancia, va más rápido el que va aquí por la hemisircunferencia blanca. Va a 12.6, mientras el otro va a 6,28. Ahora, ¿tiene sentido que el que va por la circunferencia blanca vaya más rápido, analizando otras cosas? ¿Por qué va más rápido? Porque tiene más distancia que recorrer para llegar en un mismo tiempo que el de adentro. Exactamente. Este mae de blanco dice, y si este maecillo de azul llegó al otro lado en un segundo recorriendo una circunferencia menor, yo tengo que ir más rápido porque tengo que recorrer más distancia para poder llegar también en un segundo de tiempo. Eso hace la diferencia, precisamente. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que esta es la diferencia fundamental entre una rapidez angular y una rapidez lineal. La rapidez angular solo tiene que ver con el giro, la rapidez del giro, los ángulos. Mientras que la rapidez lineal o tangencial sí toma en cuenta la distancia recorrida. No sé si la compañera que hizo la consulta ya lo tiene un poco más claro. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, esto que está acá ya lo habíamos visto, la definición de la frecuencia, la definición de la frecuencia angular, la definición del periodo. Y tal vez estas son las nuevas ecuaciones.
Estas nuevas ecuaciones, básicamente son estas que están aquí, pero no tienen mucho de nuevo. Se parecen mucho a las ecuaciones que habíamos visto antes en movimiento rectilíneo. De hecho, si ponen atención, tienen exactamente la misma forma. La única diferencia es que antes en movimiento rectilíneo teníamos aceleración. Ahora vamos a tener otra cosa que se llama aceleración angular. Teníamos velocidad y ahora tenemos velocidad angular. Teníamos distancia X y ahora vamos a tener ángulo Z, digamos. Entonces, las ecuaciones que vamos a usar para las cosas que giran, para cosas que se mueven de forma circular, en giros con ángulos, en lugar de tener posición en X, va a tener ángulo en radianes. En lugar de tener velocidad en metros por segundo, va a tener velocidad angular en radianes por segundo. Y en lugar de tener aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, va a tener aceleración angular en radianes sobre segundo al cuadrado. Pero las ecuaciones tienen exactamente la misma forma. Nada más hacemos esos cambios. Entonces, para que quede un poco más claro, bueno, igual aquí hay otro resumen de las ecuaciones. Pero para que quede más claro, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Están las aspas de la licuadora que giran con aceleración angular constante. Ojo que lo que es constante es la aceleración angular, de 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado. La primera pregunta es cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36 radianes por segundo partiendo del reposo. Y luego, ¿cuántas revoluciones giraron esas aspas? A ver, para que quede claro, si algo está girando, al tener giro, eso tiene rapidez angular. Si algo tiene una rapidez de giro que es constante, significa que su velocidad angular es constante. ¿Qué le pasa a la aceleración cuando la velocidad es constante? Recuerdan. Es cero. Es cero. Aquí sucede lo mismo. Si usted tiene una velocidad de giro que siempre gira al mismo ritmo, si esa velocidad de giro es constante, su aceleración angular es cero. Pero esta aceleración angular no es cero. La aceleración angular es constante, pero no es cero. Es 1,5. ¿Qué significa que esta licuadora tenga aceleración angular? Significa que al inicio las aspas van lento, pero poco a poco van girando más rápido y más rápido y más rápido. Porque tiene aceleración angular. ¿Ya ven la pizarra? Sí. Ok, en este primer caso. Y por cierto, este es el tema más fácil del segundo parcial. Tienen que sacarse un 100% en este problema. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36 radianes por segundo? Coloquemos primero los datos. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial 0, la aceleración 1.5 radianes por segundo, La velocidad angular inicial es 0, ¿por qué? porque hice parte del reposo, ¿no? Ok, muy bien. Tiene aceleración angular alfa. Dijimos que sí, ¿cuánto era? 1.5 radianes por segundo cuadrado, ¿no? 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Creo que ya lo que nos pide es el tiempo para 36 radianes por segundo. Ok, entonces esos 36 radianes por segundo son una velocidad angular. Es la rapidez del giro a la que tiene que ir, digamos, las aspas de la licuadora. ¿Cuánto era, perdón? 36 radianes por segundo. Bueno, hay muchas formas de hacer esto, ¿verdad? Porque al final nos están pidiendo el tiempo. Pero bueno, como ustedes saben, hay una ecuación que involucra todas esas variables. Nosotros habíamos visto que la velocidad final es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. En este caso usamos exactamente la misma ecuación, solo que en vez de velocidad, ¿qué escribo? Velocidad angular final. En vez de aceleración, aceleración angular. El tiempo sigue siendo t y la velocidad angular inicial, pues la coloco aquí. Esta es 0, ¿ok? Y de aquí podemos despejar. La velocidad angular final entre alfa nos da el tiempo. La velocidad angular final es de 36 y alfa es de 1,6 con las unidades adecuadas. ¿Cuánto tiempo da eso?
¿Cuánto es? 24, profe. 24 ¿qué? Segundos. Segundos. Bueno, ya tenemos el tiempo. Fácil, ¿verdad? Esto es muy fácil porque en realidad es prácticamente lo mismo que vimos al puro inicio del curso, donde todo era muy fácil. Pero no se dan cuenta que era muy fácil, ¿verdad? Ahora, la B. ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? El número de revoluciones. Recuerden que revoluciones son rev. Ya yo les he mencionado que hay algo que se llama RPM. ¿Qué significaba RPM? Revoluciones por Acciones por minuto. minuto. Sí, revoluciones por minuto. Todos los motores tienen cierta cantidad de RPM, máximos, medios y demás, ¿verdad? Cualquier cosa que gira puede expresar ese giro en RPM. Esto significa, por ejemplo, que si usted tiene 1000 RPM, usted realiza 1000 vueltas, recuerde que revoluciones es lo mismo que vueltas, harían 1000 vueltas en un minuto. ¿Ok? Pero aquí no nos están preguntando por las RPM. No, no nos están preguntando por esto. No, solamente nos están preguntando por el número de revoluciones, el número de vueltas. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuántas vueltas está dando en ese tiempo? RPM son vueltas en un minuto, vueltas en un tiempo en específico, de un minuto. Aquí queremos las revoluciones totales, las vueltas totales. ¿Cómo podemos encontrarlas? En realidad no tenemos una fórmula para esto, así que hay que analizarlo un poco más a fondo. Eso sí, nosotros sabemos que en una revolución, o sea, en una vuelta, ¿cuántos radianes habían? 2pi. Esto sí lo sabemos. Y nosotros sí tenemos una fórmula para poder encontrar el número de radianes, el ángulo. Recuerden que el ángulo siempre tiene que estar en radianes, el ángulo-cita. Hay una formulilla que dice por ahí que el ángulo final es la mitad de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado más la rapidez angular inicial por el tiempo más el ángulo del inicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con esta fórmula vamos a encontrar el ángulo total que ha girado. Porque recuerden que la pregunta es, ¿cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo de 24 segundos que encontramos antes? Entonces, vamos a encontrar el ángulo final que ha girado. Y después de tener el ángulo, lo vamos a pasar a revoluciones con esta formulita que teníamos aquí. Entonces, encontremos el ángulo primero. Simplemente es colocar los valores. ¿Cuánto valía alfa? 1.5 radianes por segundo cuadrado. ¿Ok? ¿El tiempo cuánto era? 24 segundos. 24 al cuadrado. Más la rapidez angular del inicio era de 0. Este término se anula porque salía del reposo. Y el ángulo del inicio lo podemos definir como 0. En todo caso, el inicio no había girado nada. Estaba quieto. No tiene giro, no tiene ángulo. Entonces, simplemente el ángulo final da esto. ¿Cuánto da eso? $432, creo. Okay. A todos les da eso, ¿lo podrían confirmar? Sí, profe. 432, ¿qué? Radianes, ¿no? Claro, radianes porque es un ángulo. Esta es la cantidad de radianes que se dan en ese tiempo de 24 segundos. Oigan, ¿ustedes saben qué es un radian? Ya se los he explicado. Todo el mundo habla de radianes, pero no todo el mundo entiende qué es un radian. ¿Ya hablamos de eso? Sí. Ok, qué dicha. Igual no es un curso de mate, pero sí es bueno saberlo, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos 432 radianes, podemos pasarlo a vueltas o revoluciones. Recuerden que es lo mismo. Hacemos la conversión. Yo sé que una vuelta tiene 2pi radianes.
Y ya, cancelamos simplemente. Cancelo radianes con radianes. ¿Cuánto da eso? 68.8. 68,8 revoluciones. En español, ¿qué significa esto? Que dio Que Dios. 68.8 vueltas en los 24 segundos. Exactamente, eso es lo que significa. Ven, este tema es muy, muy fácil. Así que es importante que este tema lo manejen porque en este problema no pueden fallar. Ok, y luego ya pasamos a ver la dinámica de la rotación. Recuerden que la palabra cinemática significaba el estudio del movimiento sin considerar las causas del movimiento. O sea, cinemática es simplemente las ecuaciones del movimiento. Dinámica es el estudio del movimiento considerando las causas. Y sabemos que las causas del movimiento son fuerzas o también, como vamos a ver ahora, torques. El torque también es sinónimo de momento de torsión. Pero son cosas bastante parecidas en general, las fuerzas y los torques, aunque no son iguales. Entonces, según la segunda ley de Newton para la rotación, bueno, ¿qué es la segunda ley de Newton para la rotación? Primero que todo, la segunda ley de Newton, antes, si ustedes recordarán, ¿qué decía? Bueno, no exactamente la segunda ley, pero sí la segunda ley para cuando la masa es constante. Eso creo que se los explicó el profesor que me sustituyó la vez que estaba incapacitado, ¿verdad? Que la segunda ley de Newton en realidad no es esta. Pero cuando la masa es constante, pues se transforma en esto. Esta es la segunda ley de Newton para las traslaciones, para movimientos en X, en Y o en Z, para movimientos lineales. Las fuerzas causan aceleraciones, pero hay que considerar siempre la masa, la inercia. Entre más masa, es más difícil que una fuerza altere el movimiento de un objeto, o sea, que le produzca aceleración. Ahora, resulta que hay una ecuación muy parecida, pero que dice esto. La suma de todos los torques, esta letra es una letra griega, se llama tau, y significa torque. Bueno, formalmente se llama momento de torsión, pero me da pereza decir momento de torsión, entonces vamos a usar el anglicismo torque. Torque es esto que está aquí, y la suma de todos los torques tiene que ser igual al momento de inercia, que vamos a hablar del momento de inercia más adelante, que es una I mayúscula, multiplicado por la aceleración angular. Esta es la segunda ley de Newton aplicada a las cosas que giran, a las cosas que rotan, porque la aceleración angular tiene que ver con la capacidad que tiene el objeto para girar, ya sea de forma constante o de forma acelerada. Recuerden que la aceleración angular produce velocidad angular. Y conociendo la velocidad angular, usted puede conocer el ángulo que ha girado cualquier objeto. Entonces todo está relacionado. Antes de llegar ahí, vamos a ver un par de conceptos más. Entonces, primero que todo, el momento de inercia. Ya leyeron todo esto que está aquí y bueno, no me voy a detener mucho ahí. Entonces vamos a entrarle directamente a este ejercicio que está acá, que este ejercicio simplemente es para que ustedes entiendan el concepto, para que les termine de quedar claro. Este sistema que está acá y este sistema que está acá tienen exactamente la misma masa y la misma distancia entre ellos. Supongamos que esta varilla que conecta la masa 1 con la masa 2 no existe. Igual aquí, la varilla que las conecta no existe. Supongamos que solo existe la masa 1 y la masa 2 y que son muy pequeñas. Entonces vamos a calcular el momento de inercia para esas masas que son muy pequeñas. Cuando los objetos son muy pequeños podemos decir que son objetos puntuales, como estos. Objetos puntuales, objetos puntuales. Entonces vamos a hallar la inercia de rotación. Inercia de rotación es lo mismo que momento de inercia. A mí es que en realidad la palabra momento de inercia no me gusta mucho. Me gusta más decirle inercia de rotación, porque hace un papel muy parecido que la inercia, que la masa. Solo que mientras la masa nos dice qué tan difícil es trasladar a un objeto, la inercia de rotación nos dice qué tan difícil es poner a girar a un objeto, a cualquier objeto. Un giro sobre el hombro, por ejemplo, de mi brazo, o un giro de mi pie o mi pierna sobre la rodilla. Cualquier giro que se dé tiene que ver con la inercia de rotación o momento de inercia, son lo mismo.
Entonces, en resumen, calculemos el momento de inercia aquí. El eje es digamos, un eje imaginario infinito, una línea infinita, alrededor de la cual están girando los objetos. El eje de rotación de la Tierra, por ejemplo, pasa muy cerca del planeta Tierra, ¿verdad? Y el planeta gira alrededor de ese eje. Entonces, siempre es importante analizar dónde queda el eje de rotación. Aquí, en este primer caso, el eje de rotación está en el centro. Entonces, los dos objetos giran con base en ese eje. Pero en la segunda configuración, el eje de rotación está en la masa 1. Entonces, más bien es como si la masa 1 estuviera quieta y solo la masa 2 gira alrededor de ese eje. Vamos a ver que la posición del eje es fundamental y que la posición del eje cambia al momento de inercia. Con solo que uno cambia el eje de rotación, el momento de inercia va a cambiar. O sea, con solo cambiar el eje de rotación de la configuración de objetos, hay algún eje de rotación en el cual el momento de inercia se hace más pequeño y en el cual el momento de inercia se hace mayor. Ya sabemos que si el momento de inercia es muy grande, significa que es un objeto o una configuración de objetos muy difícil de girar. Si el momento de inercia es pequeño, significa que es fácil de girar. Calculemos entonces los dos momentos de inercia. Entonces, en este primer caso, simplemente tenemos aquí un objeto, tenemos un eje de rotación que pasa por acá, el eje de rotación es infinito y es imaginario, y aquí está el otro objeto. En este primer caso, los dos objetos giran aquí alrededor de ese eje de rotación. Entonces, el momento de inercia, según la fórmula, es la suma de mi por ri al cuadrado. Como aquí son solo dos objetos, es una suma solo de dos términos. Entonces sería m1 por r1 al cuadrado más m2 por r2 al cuadrado. Y si hubiesen más objetos ahí, pues ahí se siguen sumando. Pero por dicha son solo dos. ¿Cuánto vale m1? 30 kilogramos. Ok, y ahora R1. R1 es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el centro del objeto 1. No es un radio, no necesariamente es un radio, es una distancia, que de casualidad a veces se corresponde con un radio, pero en general no es un radio y se los escribí 1000 millones de veces. ¿Cuánto vale R1? La distancia desde el eje hasta donde está el objeto 1. 0.5 metros. 0,5 al cuadrado. Ok, más. ¿Cuánto vale la masa 2? 30 también, ¿verdad? Sí, lo mismo. Y R2 vale lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto da ese momento de inercia? ¿Cuánto da todo ese cálculo? 15, creo. 15 qué. Bueno, las unidades del momento de inercia son kilogramo, metro al cuadrado. No tienen un nombre en específico. Ok. Esta configuración con el eje en el centro tiene un momento de inercia de 15. Ahora, hacemos exactamente la misma configuración, las mismas masas, la misma distancia entre ellas, pero la diferencia es que cambiamos el eje. El eje ya no está en el centro, sino que ahora el eje pasa por aquí. Este es el eje. Recuerden que los dos van a girar alrededor de este eje. Pero si el eje queda aquí, técnicamente esta masa no va a girar. Solo giraría la masa 2. Entonces, a la hora de calcular el momento de inercia de esta nueva configuración, bueno, otra vez lo mismo, m1 por r1 al cuadrado más m2 por r2 al cuadrado. m1 sigue valiendo lo mismo. Pero ¿cuánto vale r1? Recuerden que r 0, ¿no? es 0, porque r es la distancia entre el centro del objeto y el eje. Aquí el objeto está en el puro eje. Hay 0 distancia entre los dos. Entonces este vale 0 al cuadrado, más m2, que es 30, por ¿cuánto vale r2? 1 metro, ¿no? 1 metro. Exacto. Entonces, ¿cuánto da ahora el momento de inercia? Bueno, 30 por 1, que es 30. 30.
Claro, entonces vean, esto es fundamental. El momento de inercia cambió a pesar de que los objetos no cambiaron. Los objetos son los mismos. La distancia entre ellos es la misma. Lo único que hicimos fue modificar el eje de giro, el eje de rotación. Con solo cambiar el eje de rotación, cambia el momento de inercia. A ver, ¿en cuál de estas dos configuraciones esto es más fácil de hacer girar? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, ¿Por qué en la primera? porque bueno, el momento de inercia es menor. Claro, donde el momento de inercia sea menor, ahí es más fácil de girar. Siempre, de hecho, en general, el momento de inercia va a ser mínimo, o sea, el momento de inercia va a ser lo más pequeño posible cuando el eje de rotación pase por el centro de masa. Recuerden eso es muy importante. Si el eje de rotación está pasando por la misma posición del centro de masa, ahí, en ese eje, esa va a ser la forma más fácil de hacer girar al sistema. En cualquier otro eje va a ser más difícil. Repito, el momento de inercia se hace mínimo, o sea, es más fácil girar a las cosas cuando se hacen girar alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Profe, ¿Sí? estoy viendo que las unidades de inercia son kilogramos por metro al cuadrado. ¿Hay algo que sus unidades sea kilogramos por metro, sin el cuadrado? No, no que yo sepa o no que tenga ahorita, digamos, en mente. Es que justo se me vino a la mente la fórmula del centro de masa, que lo que uno hace es multiplica la masa por la distancia del centro y Ajá. luego la divide entre masa. Entonces ese numerador sería como kilogramos por metro. Y ahí lo estoy viendo de nuevo, pero elevado al cuadrado. Entonces Y me dio la curiosidad nada más. se parecen nada más, porque recuerde que al final en el centro de masa las masas se cancelan, arriba y abajo. Entonces el centro de masa termina siendo una coordenada, solo metros, nada más. Ok. Ok, entonces bueno, cuando son objetos pequeños lo calculamos así, así de fácil. Pero cuando son objetos extensos, digamos un cuerpo grande, un objeto continuo, hay que hacer esta integral que está por aquí. Entonces vamos a demostrar que para este eje de rotación que está aquí, en este extremo, si tenemos una varilla muy delgada de longitud L y con densidad uniforme, o sea que es homogénea, vamos a demostrar que su inercia de rotación, o sea su momento de inercia es esto. 1/3 de su masa por la longitud de la varilla elevada al cuadrado. En general, en realidad podemos trabajar con tablas. Estas tablas nos dicen cuál es el momento de inercia para cada objeto, dependiendo de dónde esté el eje de cada uno de esos objetos. Pero ¿de dónde salen los valores de estas tablas? Bueno, salen de que alguien se sentó a integrar todo esto. Bueno, al menos demostremos este caso. Entonces nosotros tenemos una varilla. Digamos que esta es la varilla. Tenemos el eje de rotación. El eje de rotación dijimos que va a estar aquí, ¿verdad? En el extremo. Este es el eje de rotación. El eje, recuerden que es un punto que no se mueve. Entonces, esta varilla giraría alrededor de ese eje, que es como tener esto así girando, dando vueltas todo el tiempo. De acá para acá, girando. Y el punto del eje no se mueve. Ahora, ¿qué dice la fórmula para obtener el momento de inercia? Es la integral del r al cuadrado por la diferencial de la masa. Sí, muy bien. Este R es fundamental. R lo que nos dice es la posición en la cual está ubicado este diferencial de masa de M. Entonces, R es una posición. En general, R va a ser la posición que va desde un elemento de masa pequeñito, digamos que por aquí hay un pequeño elemento de masa, aquí. Aquí hay un pequeño elemento de masa de M, que está ubicado desde el eje de rotación a una distancia desde aquí hasta acá,
a cierta distancia r, digamos. Entonces, este pequeño elemento de masa está a esta distancia r del eje de rotación. El problema es que tenemos muchos otros elementos de masa, ¿verdad? Aquí hay otro elemento de masa, desde aquí, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos de masa están ubicados a lo largo de la varilla. Como en este caso, el ejercicio dice que tiene densidad uniforme, me parece que dice eso, voy a confirmar. Sí, correcto. Y esto es una varilla tiene una sola dimensión. Recordemos que cuando tenemos una sola dimensión, tenemos densidad lineal de masa, dm entre dl. Y nosotros hacíamos este cambio de variable. Decíamos que dm es igual a lambda por dl. dl es el diferencial de longitud. Pero nuevamente, por este sistema de coordenadas que tenemos, yo podría decir que mi dl avanza en la dirección de x. Porque yo puedo definir que este r, en vez de ser un r, como está sobre el eje x, ¿verdad? Esto es como tener un x, como siempre. Esto es un eje x. Yo digo, ah, mira, este r también se corresponde con una x lineal. No siempre se puede hacer esto. Cuando es línea recta sí se puede, ¿verdad? Entonces puedo hacer este cambio de variable, si fuera el caso. Lambda por dx. Entonces, en la integral, me quedaría, entonces, la integral de mi r al cuadrado por dm. El detalle es que, bueno, número uno, mi r ya yo lo he cambiado por dx, ¿verdad? También. O sea, r lo cambié por x. Entonces, en este caso es como tener x al cuadrado por dm, donde dm es lambda por dx. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es muy parecido a lo que hicimos la vez anterior con el centro de masa. En este caso nosotros tenemos, bueno, la integral de esto, pero lambda es una constante y como es constante se puede sacar de la integral. Entonces queda x al cuadrado por dx. Y bueno, esto sería simplemente lambda multiplicado por x a la 3 entre 3, evaluado desde dónde. Desde aquí, que es el 0, hasta aquí, que se llama L mayúscula, la longitud. Entonces, desde 0 hasta L. Desde un inicio, esta integral tenía que ser así. Desde 0 hasta la longitud L total. Bueno, técnicamente sería aquí, porque aquí hicimos el cambio de variable. Y al evaluar esto, pues, esto sería lambda, multiplicado por ¿qué? L a la 3 tercios. ¿Cuánto, perdón? L a la 3 tercios. Ajá. Sí, es que este hay que dejarlo en términos de L, ¿verdad? ¿Qué andamos buscando nosotros? Andamos buscando una demostración y todavía no la tenemos. Nosotros teníamos que demostrar. ¿Qué teníamos que demostrar? ¿Recuerdan? Que el momento de inercia está dado por la fórmula 1/3 por m por L al cuadrado. Bueno, esto, ¿verdad? Tenemos que mostrar esto. Ya tenemos algo parecido, pero no es igual. ¿Qué hace falta? Bueno, aquí tenemos lambda. Recordemos que lambda es la densidad de masa. Como esto es una densidad uniforme, de lambda en general es de m entre de L, ¿verdad? Pero como es constante, da igual para elementos pequeños que para elementos grandes. El total de masa se llama m y la longitud total se llama L. Entonces simplemente lambda es m sobre L, porque es constante. Entonces cambio este lambda por m sobre L, me queda 1/3, y aquí me queda L da 3 entre 3. Un exponente de 3 se cancela con esto, y, perdón, escribí el tercio 2 veces. Ahora sí. Este 3 de aquí es este mismo 3 de aquí, ¿verdad?
Y entonces, bueno, claramente ahora sí obtenemos m sobre 3 por L elevado al cuadrado. ¿Alguna consulta? Profe, en ese paso es donde o sea, me quedé pensando, porque también uno podría entonces decir que es a partir de la fórmula lambda igual a m entre L, si usted deriva eso, va a llegar a lambda igual a dm entre dl, ¿cierto? O sea, Ajá. si usted deriva lambda en función de L, termina obteniendo lo mismo. No, si yo derivo lambda me da 0 porque lambda es constante. Pero ahí se ve, digamos, que de ahí mismo se ve que lambda es igual a m entre L y lambda también es igual a la derivada de eso. Claro, pero este caso, en general lambda siempre es esto. Esto siempre. Ahora, para este caso en específico, como la densidad es constante, un elemento pequeño de masa se puede corresponder con un elemento grande, el elemento total de masa, toda la masa. Y un elemento pequeño de longitud se corresponde linealmente también con toda la longitud. Esto porque la densidad es constante. Si la densidad es constante, a una masa pequeña le corresponde un L pequeño, pero proporcionalmente a toda la masa le corresponde toda la longitud, porque es densidad constante, si no, no podríamos hacer eso. Ok. Y otra observación es que, digamos, si nos vamos al principio de ese procedimiento que usted hizo, ajá, si uno integrara esa y es igual a integral de R a la 2 por diferencial de masa, usted estaría obteniendo la fórmula para la partícula, ¿cierto? Lo Que que es pasa es que m por R a la 2. en este momento yo no puedo integrar R en función de M. Para usted poder integrar una cosa en función de otra cosa, usted necesita que esta variable sea igual que su diferencial. Eso es como de cálculo básico, ¿verdad? Entonces yo no puedo integrar R en términos de un diferencial de masa. O sea, pero usted lo podría sacar como una constante porque no varía en función de masa. O sea, R no varía en función de masa. Eh, Entonces lo saca de la integral R a la 2 es que y sí, lo R, multiplica no, por... no, no, es que mi R sí cambia en función de la masa. Ah, ok. Porque Ok. recuerden que R es una distancia desde el eje hasta donde se ubica cada diferencial de masa. Pero aquí hay un diferencial de masa que tiene este R, ¿cierto? Pero este otro diferencial de masa tiene otro R, ¿de acuerdo? La ubicación es diferente. A pesar de que es el mismo diferencial de masa, tiene un R diferente, ¿cierto? No sé si lo ve aquí. Sí, sí, listo. Ok, perfecto. Creo que alguien más iba a decir algo. ¿No? Bueno, así, María Venegas. Si el problema no dice que la densidad es uniforme, a usted le toca venir acá y colocar aquí la función de densidad y ver cómo la despeja. Pero previamente ya, si la densidad no fuera uniforme, desde aquí usted tendría que encontrar una función para esta densidad que esté en términos de la posición X. ¿Lo ve? O sea, si la densidad no es uniforme es porque depende de la posición. Y si depende de la posición, usted debe encontrar cuál es esa función para poder integrarla. Hemos hecho muchos problemas así, María. No sé si queda claro. Si la densidad no es constante, no puede salir de la integral, pero vamos a obtener una función, no sé, como una función y es igual a mx más b, o una cosa así, cualquier otra, la que sea necesaria, como lo hicimos con los gráficos. No sé si queda claro. Ah, bueno, perfecto. Y entonces, de esa manera, es que salen todos los cálculos de estas tablas, de esta tabla que está por aquí. Y bueno, después seguimos. Esto es tarea, esto es tarea. Teorema de ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos suena muy feo, pero en realidad es muy, muy útil. Creo que ya nos dimos cuenta que con solo cambiar el eje de rotación, el momento de inercia de algo va a ser diferente. Entonces, el teorema de los ejes paralelos, ¿cuándo es útil? ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para encontrar el momento de inercia si usted cambia el eje de rotación. Eso es todo.
Por ejemplo, este que está aquí. Si yo quisiera hallar el momento de inercia para esta esfera sólida, si el eje pasa por el centro, cuando el eje pasa por el centro, yo hago unas integrales y esas integrales me llevan como 5 páginas más o menos. Y después de sacar todas esas integrales, encuentro que el momento de inercia cuando el eje de rotación pasa por el centro es esta fórmula. 2/5 por m por r al cuadrado. Esto cuando el eje pasa por el centro. Entonces recuerden que esto sale de esta tablita que está aquí. Pero esto es solo cuando el eje pasa por el centro. ¿Qué pasa si el eje ya no pasa por el centro? Si pasa por el borde. Bueno, usted tendría que hacer esas integrales otra vez, y es todavía más complicado si se hace con una integral simple. Con integrales triples sale más fácil, pero ustedes no lo han visto, entonces no lo voy a ver así. Entonces, si usted cambia el eje de rotación, no se ponga a integrar. Si cambia el eje de rotación, use el teorema de los ejes paralelos para encontrar el nuevo momento de inercia. Van a ver que es muy fácil. Dice que el momento de inercia en el eje nuevo es igual al momento de inercia que tendría en el centro de masa, más la masa de todo el objeto, multiplicado por la distancia d al cuadrado. Y esta distancia d es lo más difícil de encontrar, digamos, entre comillas. Esta distancia d simplemente es la distancia que hay entre el eje nuevo y el eje viejo. Van a ver que es súper fácil. Hagámoslo con este problema. Entonces, calculemos el momento de inercia de una esfera sólida, pero no este caso, porque este caso ya lo conocemos. Pasa por el centro y el momento de inercia es esto. ¿Cuál es el momento de inercia que queremos calcular ahora? ¿Dónde se va a ubicar el eje? Bueno, se va a ubicar en el borde. Entonces, tenemos la esferita por aquí. Cuando el eje pasa por el centro de masa, o sea, por su centro, si este es el eje y pasa por el centro de masa, Cm, conocemos que el momento de inercia, en este caso, ¿cuánto es? El momento de inercia en el centro de masa. ¿Qué dice la fórmula? 2/5 por mr a la 2. 2/5, ajá, por la masa total, por su radio. Esta R mayúscula sí es un radio, elevado al cuadrado. Entonces, este es el momento de inercia cuando pasa por el centro. Pero ya no queremos eso. Queremos el momento de inercia cuando el eje está aquí, en el borde. Digamos que el eje pasa por aquí. Este es el nuevo eje. Entonces, ahora la esfera tendría que girar aquí alrededor de este nuevo eje, ¿cierto? Si alguien no conoce el teorema de ejes paralelos, se va a poner a integrar esto y les cuento que nunca les va a dar. Es muy difícil, muy, muy difícil. Pero alguien que recuerda, uy, mira, el profe me dijo que existía el teorema de los ejes paralelos. Voy a utilizar los ejes paralelos. ¿Cómo sé que son ejes paralelos? Porque este eje de acá es paralelo con este eje de acá. Son paralelos entre sí. Entonces, el teorema de ejes paralelos dice simplemente que el momento de inercia en el eje nuevo, ¿cuál es el eje nuevo? En este caso. R. El eje nuevo es este que tenemos aquí en el borde, ¿verdad? Este es el nuevo eje. El momento de inercia en el eje nuevo es el momento de inercia que teníamos en el centro de masa, más la masa total del objeto, por esta distancia d elevada al cuadrado. ¿Qué es esa distancia d? La voy a colocar en verde. Es una d verde. R. Esta distancia d verde es la distancia que hay entonces entre el eje viejo y el eje nuevo. De pura casualidad, ya como este eje viejo estaba en el centro y este nuevo eje está en el borde, ¿cuál es la distancia esta que lo separa? Bueno, d mayúscula, que de pura casualidad es el radio de esa esfera también, ¿cierto? Ese es el radio de la esfera. Y se corresponde con la distancia entre los ejes, el eje viejo, el del centro de masa, y el eje nuevo, el que está en el borde, ¿cierto? Entonces, simplemente hago esa suma. El momento de inercia del centro de masa es 2/5 de m por r al cuadrado, más la masa total por d, pero esta distancia d
Ya dijimos que es el radio. Para este caso es el radio, no siempre es el radio, pero para este caso sí. Y bueno, tenemos 2/5 más 1. ¿Cuántos 2/5 más 1? 7/5. 7/5 de m por r al cuadrado. Este es el momento de inercia en el nuevo eje. ¿Quedó claro o tienen alguna consulta? Bueno, yo les voy a hacer una consulta. ¿Cuál momento de inercia es más grande? ¿Este del eje nuevo o el momento de inercia aquí en el centro de masa? El del eje nuevo. El del eje nuevo tiene un momento de inercia más grande. ¿Qué significa eso? ¿En cuál de los dos ejes es más fácil girar a la esfera? El que El estaba... primero. Es más fácil en el primero, ¿verdad? Y tiene sentido porque les había dicho algo con respecto a ese eje, ¿verdad? Yo les comenté, siempre el momento de inercia va a ser mínimo, va a ser lo más pequeño posible cuando pasa el eje por el centro de masa. Cualquier otro eje que usted elija va a ser más grande que 2/5. Cualquiera, el que sea. Les ha puesto un desayuno. Siempre el momento de inercia se hace mínimo, es lo menor posible, que no necesariamente cero, pero sí lo más pequeño posible cuando el eje de rotación está en el centro de masa. Cualquier otro eje de rotación va a hacer que el momento de inercia sea más grande y por tanto que sea más difícil girar ese objeto. ¿Por qué creen que los ejes de las llantas de los carros y las motos están en el centro? Y bueno, ya esto nos lleva al tema de momento de torsión o torque. A ver, tenemos esta tablita de aquí. Le pego un clavo en el centro, pero la dejo girar, digamos, no está completamente pegado. Si aplico fuerzas en estas direcciones, esta tabla giraría. Gira así o gira así. ¿Qué creen? Yo creo que no giraría. ¿Por qué no gira? Mm, no, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que si aplico fuerzas, una de un lado y la otra del otro, como que se cancelarían. Eso es Algo cierto en así. términos de fuerza, sí, eso es cierto. Y está bien que no sepa explicarlo, porque no lo hemos visto todavía. Pero la capacidad que tiene una fuerza para producir un giro es llamado torque. Eso es el torque. La capacidad que tiene una fuerza para hacer girar algo. Y estas fuerzas van dirigidas hacia el eje de rotación. Ven que este puntito es el clavo, digamos. El clavo es el eje de rotación. Ese punto no se mueve, el eje de rotación no se mueve. Si usted dirige las fuerzas hacia el eje, el torque es cero. Recuerden, eso es importantísimo. Si las fuerzas pasan por el eje, o vienen desde el eje, o van dirigidas hacia el eje, o están en el eje, el torque vale cero. Si el torque vale cero, ¿qué significa? Que esto no va a girar. Tenemos que pensar en correlacionar torque con giro, porque recuerden que los torques son los que producen los giros. Los torques producen que las cosas comiencen a girar y que eventualmente giren cada vez más rápido y más rápido porque tendrían aceleración angular. Ya lo vimos antes. En la pizarra lo teníamos. En la segunda ley de Newton para la rotación. Los torques son los que producen las aceleraciones angulares. Más o menos, para que lo recuerden, los torques están relacionados con la capacidad que tiene algo para girar. Entre más torque se produce, más gira esa cosa. ¿Qué pasa en el segundo caso? Ese triángulo giraría con esas fuerzas. En mi opinión, profe, el único que gira es el último. El último, ¿verdad? Claro, porque en este triángulo las fuerzas igual vienen desde el eje. Si las fuerzas vienen desde el eje, el torque es cero, no produce giro. Este sí. A ver, si solo dejo la fuerza de arriba, ¿en qué dirección gira? Gira de forma
antihoraria, ¿cierto? Y si solo dejo la fuerza de abajo, ¿en qué dirección gira? Igual. Igual. Igual, ¿verdad? Es curioso porque las fuerzas van en direcciones contrarias. Eso es como darle una, eso es como darle cuerda a una cajita musical, algo así, ¿verdad? Sí, es igual, es igual. Ujú. Entonces, estas fuerzas, a pesar de ir en direcciones contrarias, desde la perspectiva de fuerzas, si estuvieran en el mismo punto, se anularían, pero desde la perspectiva de torque, más bien se suman, se amplifican. Las direcciones de los torques, no tenemos que pensar en izquierda y derecha. Un torque es un giro. Un torque produce un giro. Entonces, para pensar en dirección de torque, tenemos que pensar en la dirección del giro. Si el giro que se produce es antihorario, en contra del reloj, es un torque positivo. Así lo hemos definido. Igual que los ángulos en matemática. Si el giro es antihorario, torque positivo. Si el giro es en dirección horaria, o sea, en la misma dirección de las manecillas del reloj, eso sería un torque negativo. Recuerden eso. Y para calcular el torque, se utiliza esta fórmula. R, que es la distancia que hay desde el eje hasta donde se aplica la fuerza F. Entonces, F es la fuerza. Y seno del ángulo. Este ángulo es el ángulo que se forma entre el vector R y el vector F. Las unidades del torque son newton multiplicado por metro. O sea, newton metro. Recuerden lo de los giros. Aquí se los había dejado, ¿verdad? Y bueno, ya eso lo leyeron y lo escucharon. Entonces, esto es nada más para que quede claro. A ver, en todos estos seis casos, perdón, hay una varilla con un eje de rotación. Este es el eje. Recuerden que el eje no se mueve. Aquí solo se mueve o intenta moverse la fuerza. Si aplicamos esta fuerza aquí en este borde, esta fuerza va a producir un torque y el torque hace que esto gire. ¿Cómo encontramos el torque? Bueno, es R por F por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale R en este caso? R siempre es la distancia desde el eje hasta donde se está aplicando la fuerza. ¿Cuánto sería esa distancia? 4 metros. 4. ¿Cuánto vale la fuerza? Su magnitud. Bueno, vale 10. ¿Y cuál es el ángulo entre el R? Vean que R es la distancia desde el eje, desde aquí, hasta donde se está aplicando la fuerza. El ángulo 90. es el ángulo que se forma entre R y la fuerza, que bueno, puede decirse que es 90, ¿verdad? Son perpendiculares. Seno de 90 vale 1. Entonces, si usted calcula el torque de este, ya todo lo hicieron, calculenlo. Simplemente es R por F por el seno del ángulo. Que sería R, que vale 4. La fuerza que vale 10, 4 por 10, 40. 40 newton metro. ¿Por qué yo coloqué este torque positivo? Porque está rotando en sentido antihorario. Si ustedes se imaginan lo que le hace esta fuerza a esta varilla es hacerla girar así, ¿verdad? Y este es un giro antihorario, por eso el torque es positivo. A ver, hagan el B. R sigue siendo la misma distancia desde el eje hasta el punto en el que se aplica la fuerza. Entonces, R sigue valiendo 4. La fuerza sigue valiendo 10. Pero ahora coloquen seno de 120. ¿Cuánto da todo eso multiplicado? ¿Les da esto? Sí, Ok. ¿Es positivo o es negativo? positivo. Es positivo porque si aplicamos fuerza para acá, esta varilla comenzaría a girar así, ¿verdad? Y este giro es antihorario y dijimos que los giros antihorarios son de torque positivo. A ver, el caso D está interesante. En el caso D, ¿cuánto vale R? 2 metros. 2 metros porque R es la distancia entre el eje y el punto donde estamos aplicando la fuerza. Todo esto mide 4 y de aquí a aquí hay 2, entonces por simetría de aquí a aquí hay 2 también. ¿Cuánto les da ese? El caso D. Háganlo y me dicen. $17.3 ¿A todos les da eso? 17.3, ¿qué unidades? newtons por metro. Newton metro, Newton multiplicado por metro. Ok. ¿Qué signo tiene ese torque? Negativo.
Sí, ¿verdad? Si aplicamos fuerza acá, recuerden que el eje se mantiene fijo. Voy a colocar un toque en la pizarra, porque esto es fundamental y necesito que lo entiendan. Si tenemos la varilla por acá, y este es el eje de rotación, y aplicamos la fuerza en esta dirección, aquí, recuerden que el eje nunca se mueve, esto siempre está fijo. Entonces simplemente vamos a tener como si esta varilla, que está aquí fija, por la acción de esta fuerza, la varilla va a hacer esto, ¿cierto? Y va a seguir girando. Este es el giro que se produce, que es un giro horario, a favor del reloj. Entonces, por eso el torque en este caso es negativo. ¿Qué pasa en el caso E? ¿Cuánto vale el torque en el caso E? 0, ¿Por qué vale 0? porque se dirige al eje. Ni siquiera hay que calcularlo, ¿verdad? La fuerza viene dirigida hacia el eje. Esta fuerza se desperdicia, no produce giro, no produce torque. ¿Y en el F? Igual. También viene dirigida hacia el eje. Aquí también el torque es 0. Ok. Profe, Ajá. perdón, el torque tiene las mismas unidades que la energía, entonces. Sí, eso sí es cierto. Ok. Tiene las mismas unidades que la energía, pero representan fenómenos físicos diferentes. No los confundo. Sí, porque la segunda ley de Newton uno la asocia con fuerzas, no necesariamente con energías. Exactamente. Sin embargo, sí hay un vínculo entre ellos, ¿verdad? Que era el trabajo. Sí. Las fuerzas y las energías se relacionan mediante el trabajo. Pero sí, lo que es correcto es que las unidades del torque se corresponden con las mismas unidades de energía, pero representan fenómenos diferentes, son cosas diferentes. Hagamos esto. Hay que calcular la torque. Profe, perdón, ¿Sí? perdón. eh, ¿Puede devolverse un toque a la filmina anterior? Ajá. El del caso de en qué dirección era que giraba en sentido de las agujas del reloj. Sí, el D, este. Ajá, sí. Sí, sentido horario. ¿Y eso por qué? Porque la fuerza está dirigida así, ¿verdad? Usted tiene que imaginarse que el eje está fijo y que usted aplica una fuerza en esta dirección. Imagínese el giro que se produce. Va a girar así. Ya, ya. Alrededor del Ok. eje. Ujú. Gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces hay que calcular la torca. Dice torca porque en España le dicen torca. Y este ejercicio es del libro que tradujeron al español de, digamos, al castellano. Torca es lo mismo que torque, y en este caso torque neto. Hay que calcular el torque neto sobre esta varilla que está aquí. Actuando a fuerza, la fuerza 1 y la fuerza 2. Es curioso porque la fuerza 1 es más pequeña, pero está más alejada. La fuerza 2 es más grande, pero está un poco más cerca del eje. Entonces vamos a calcular los torques individuales, luego los sumamos y con eso obtenemos el torque total, el torque neto. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, bro. Gracias. Entonces, Salud. gracias, muy amable. Tengo como un resfrío ahí medio extraño. Y el problema es que voy a tener que ir a hisoparme otra vez. En el hospital es así, lo venga uno estornudando y todo, ya lo mandan a hisoparse. ¿Saben cuántas veces me he hisopado? Bueno, me han hisopado. 7. Ya iría por mi 8ª vez. Y de todas las... Eso no es muy bonito, profe. Sí, ya me he ido acostumbrando. Pero solamente una vez he dado positivo, que fue la primera, de hecho. Ay, qué difícil, pero bueno, así es el mundo del hospital. Ok, tenemos la varilla. Esta es la varilla. Este es el eje de rotación. El eje es un punto que no se mueve. ¿Dónde está el eje de rotación en las puertas? Las puertas de la casa. En las bisagras, ¿no? Ahí por las bisagras, ¿verdad? Es un eje infinito que va para arriba y para abajo. Entonces, este es el eje. Dibujemos las fuerzas. La fuerza 1, ¿cuál es la fuerza 1? La que está en el puro extremo. Esta es la fuerza 1.
¿Cuál es la magnitud de la fuerza 1? 8 newtons. 8 newtons. Si solo actuara la fuerza 1, ¿cuál es la dirección de giro de esto? Para la compañera que preguntó. ¿Yo, profe? ¿Sí? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Es que no se le escuchó. Si solo actúa la fuerza 1, ¿cuál es la dirección de giro de la varilla? Sentido de las agujas del reloj. Exacto. ¿Y cómo sería el torque? ¿Negativo o positivo? Sería negativo. Exacto, muy bien, perfecto. Esta es la fuerza 1, pero tenemos otra fuerza que es la fuerza 2, que actúa a 2 metros. Digamos más o menos como por aquí. Bueno, pero en rojito. Es esta que está acá. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza 2? 12 newtons. El angulillo. Ángulo mide 30 grados. Ok, perfecto. Calculemos entonces el torque 1. El torque 1 es el que produce solamente la fuerza 1. Recuerden que siempre el torque depende de dos cosas. Bueno, de tres, perdón. El torque depende de R, depende de F y depende del ángulo. De hecho, el torque se hace máximo cuando se aplica a 90 grados. Cuando este ángulo vale 90. Ahí el torque es máximo. Y se hace cero cuando el ángulo es cero. Pero en general el torque depende de tres cosas. Entonces, de la distancia al eje, que es R, de la fuerza que se aplica y del ángulo entre esos dos. De estas tres variables depende el torque. Vean que el torque no es pura fuerza. También importa la distancia, el tamaño y el ángulo. Bueno, siguiendo esa fórmula, ¿cuánto vale el torque 1? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto vale R1? 5 metros. Ah, no, sí, 5. Es desde acá hasta acá, ¿verdad? Por F, por el seno de 90 grados. seno de 90. ¿Cuánto da eso? 40. 40 newton metro. ¿Negativo o positivo? Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque esta fuerza va para abajo, por eso es negativo. No, porque va en Porque sentido las agujas del reloj. No es por la fuerza, ¿verdad? No es por la dirección de la fuerza, es por la dirección del giro que produce esa fuerza. Sí, como gira así, entonces negativo. Torque 2. Ok, vamos con R. Entonces recuerden que torque siempre es R por F por el seno del ángulo. El R2, ¿cuánto vale? El R de la fuerza 2. 2 metros. Claro, 2 metros, ¿verdad? ¿Cuánto vale la fuerza? 12 por el seno de 30. ¿Cuánto da eso? Da 12, me parece, porque seno de 30 es un medio, ¿cierto? Sí, sí. Exacto. ¿Negativo o positivo? Si solo existe esta fuerza 2, si solo existiera esta fuerza 2, ¿en qué dirección giraría la varilla? Tienen que pensar en eso. Si solo existiera esta fuerza, la 2, la varilla giraría así, ¿cierto? ¿Verdad? Tienen que hacerse esa pregunta siempre a la hora de ver los signos del torque. El torque 1 si solo existiera la fuerza 1. El torque 2 si solo existiera la fuerza 2. Entonces, ¿qué signo tiene esto? Positivo. Ok, entonces, ¿cuánto da el torque neto, el total? Menos 28. Menos 28 newton metro. ¿Qué significa que el torque neto dé negativo? Que el movimiento total va a ser a favor de las manecillas del reloj. Claro, va a ser así, ¿verdad? Ahora, analicemos si tiene sentido que sea así. Porque yo podría decirles, ma, eso está raro, eso está mal.
Porque vean que la fuerza 2 es más grande que la fuerza 1. Y la fuerza 2 más bien tiende a producir un giro así, que sería más bien positivo. ¿Qué no estoy tomando en cuenta? ¿Por qué? La distancia y el ángulo que son diferentes. Exacto, ¿verdad? Recuerden, el torque no es solo fuerza, se necesita distancia. Entre más lejos, entre más grande, entre más distancia hay entre el eje y el punto de aplicación de la fuerza, más torque. Y el ángulo, aquí el ángulo es máximo porque está en 90. Por eso es que a pesar de que la fuerza 2 es más grande, la fuerza 2 tiene menos R. Esto a veces se relaciona con lo que se llama brazo de palanca. Y además de eso, la fuerza 2 tiene un ángulo. La fuerza 1, a pesar de ser más pequeña, está ubicada mucho más lejos del eje. Su R es más grande. Y además de eso, que es fundamental, se aplica a 90 grados. Maximiza el torque. A mí, a veces me gusta hacer pulsos, así, los que le llaman hacer pulsos, con los brazos, digamos. Y es algo interesante, porque hacer pulsos significa hacer girar el brazo alrededor del eje de rotación que está ahí por el codo. Eje de rotación también es sinónimo de pivote. O incluso a veces le llaman palanca, es lo mismo. En este contexto significan lo mismo. Y hay algo muy interesante con hacer pulsos. ¿Quién gana en los pulsos? A ver, y gana el que produce más torque. Pero imagínense que yo tengo mucha fuerza, pero yo conozco un compa que tiene exactamente la misma fuerza. Y tenemos la misma técnica. Para hacer pulsos no es solo fuerza, de hecho es muy interesante. Hacer pulsos requiere mucha técnica. Y la técnica es para esto, para ubicar bien el ángulo. Imagínense que yo conozco un compa que tiene exactamente la misma fuerza que tengo yo. Y tiene la misma técnica para ubicar el ángulo igual que yo. Pero si ese compa tiene un brazo más largo, ¿quién gana el pulso? El del brazo más largo. Exactamente. Así que en igualdad de fuerzas, técnicamente siempre va a ganar la persona que tiene el brazo más largo. Siempre. En cuanto a torques, ¿verdad? En cuanto a hacer pulsos. Entonces, en realidad el tamaño sí importa, ¿verdad? Al menos en ese contexto. Bueno, en otros también, pero lo importante es que el torque no solo depende de la fuerza, también depende de la distancia. La distancia es fundamental. Profe, estoy notando que la definición de torque es básicamente el componente Y de la fuerza, ¿verdad? Sí, bueno, la componente perpendicular de la fuerza. Porque es la componente perpendicular de la fuerza la que produce torque. La componente que es paralela a la fuerza se desperdicia. No hace torque. Ok, este problema queda de tarea. Producto vectorial. El producto vectorial estaba pendiente, entonces hay que hacerlo. Veamos, para hacer el producto vectorial simplemente hay que seguir una regla, es una fórmula. Y para entender ese producto vectorial yo les dejé la solución aquí. Cuéntenme, ¿ese link sirve? ¿Ya alguien lo vio o no lo han visto? Bueno, pruébelo a alguien y ahorita sí sirve. Bueno, yo lo había visto y sí me sirvió. Ok, excelente, qué dicha. Entonces, el producto vectorial simplemente es una fórmula mecánica de calcular un producto cruz o producto vectorial, son sinónimos. El producto vectorial da como resultado un vector. O sea, el producto vectorial es multiplicar un vector con otro vector y lo que obtenemos es otro vector, pero no cualquier vector. Al multiplicar un vector con otro vector utilizando el producto vectorial, que es sinónimo de producto cruz, el vector que obtenemos automáticamente es perpendicular a los dos primeros vectores que utilizamos para multiplicarlos. Eso es lo más importante. Para hacer este ejercicio está esta solución. Tienen que verlo, bueno, tenían que verlo desde hace tiempo. Porque de la misma manera es que tenemos que hacer este ejercicio que está aquí. Pero igualmente les coloqué la solución de ese ejercicio. ¿Tienen alguna consulta con este? Bueno, luego sigue el tema de la relación entre la potencia y el torque en un motor. Este sinceramente es uno de mis temas favoritos, pero
al menos acá en la cátedra, en la UCR, no le damos tanto énfasis a la aplicación de torque en motores. Es un tema que a mí me encanta, todo lo que tiene que ver con motores me gusta mucho. Antes yo les había contado que yo coordinaba todos los cursos de física en la Fidelitas y ahí sí le daba más enfoque a las cosas mecánicas. Pero bueno, aquí no. Entonces, lo importante con esto es que uno puede cuantificar la potencia de un motor si conoce el torque y conoce las RPM, la velocidad angular. Vean que el torque es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar algo. Así es que funcionan los motores. Este motor es monocilíndrico, solo tiene un cilindro. Un cilindro es esta parte que está aquí. Este es un cilindro. El cilindro tiene un pistón. Este cilindro sube y baja, dependiendo de cuántas explosiones se den acá. Al darse una explosión, se produce fuerza que tira el pistón para abajo. Y cuando este pistón se tira para abajo, este pistón pasa esa fuerza a la biela. Aquí se puede ver que esta es la biela. Esa fuerza se transmite y hace girar esto. Eso produce torque, porque es una fuerza que se aplica a este punto y produce giro. Con eso se encuentra el torque. Y sabiendo qué tan rápido gira esto, o sea, la omega, las RPM, si usted multiplica el torque por las RPM, usted obtiene la potencia de ese motor. Son cálculos en realidad bastante sencillos. De hecho, antes de seguir con lo que falta, que no falta mucho, sí me gustaría que vean un pequeño video al respecto. Me avisan cuando ven mi YouTube. Ya se ve, profe. Ok, perfecto. En este video se habla de la física del motor. Este video no lo hice yo, todavía no soy youtuber. Y de la relación que hay entre la potencia, el torque y las RPM. Ya esto lo vimos, que si aplicamos una fuerza a algo que tiene un eje de giro, esa fuerza produce un torque. Sacar una tuerca es producir un torque, ¿verdad? Si usted agarra la llave, digamos la llave inglesa o francesa, a una distancia corta, su R es pequeño. Pero si lo agarra más lejos, su R es más grande. Y si el R es más grande, ¿cómo es el torque? Más grande también. Ven que incluso se produce torque también cuando uno anda en bici. Porque cuando uno anda en bici, aplica una fuerza para hacer girar algo. Cualquier fuerza que se aplica para hacer girar algo es un torque. Entonces, ahora sí, eso es parte de lo que les quiero mencionar. Tranquilos si no les queda completamente claro, pero es muy interesante. A ver, aquí está entrando combustible. Está entrando combustible a esta zona del motor. El combustible ingresa porque esta válvula se abre. Después de que se abre, este pistón comprime la mezcla de combustible con aire. Y justo cuando llega a su máxima compresión, eso se relaciona con algo que se llama relación de compresión, que es muy útil para saber cuál motor es más eficiente que otro. Ahí se produce un estallido, la chispa. Aquí casi no se ve. Bueno, apenas se ve como azulito, aquí arriba. Ahí se produce la chispa. Esa chispa incendia esta mezcla de combustible con aire y esa explosión tira el pistón para abajo, ¿cierto? Esa explosión entonces produce una fuerza. La fuerza viene por el pistón. Este es el pistón, ¿verdad? Y lo transmite aquí a la biela. Esto es la biela.
Y esta biela hace que esto vaya girando. Luego él regresa, comprime otra vez, pero ya eso es un montón de combustible quemado y todas las cochinadas que salen del motor, dióxido de carbono y demás. Y luego comienza el ciclo otra vez. Esto es un motor de 4 tiempos, así se les llama. No quiero entrar a detalle con eso, pero es muy interesante el nombre. Si ponen atención, en este punto de acá, el torque es máximo. Esta es la zona donde el torque se hace máximo, pero hay zonas donde el torque se hace mínimo en este motor. ¿Cuándo el torque es mínimo? Es más, ya hemos hablado de eso. ¿En qué posiciones el torque se hace cero? Cuando el pistón está al fondo y en la parte, bueno, la parte más alta. Claro, véanlo ahí. De hecho, aquí está una barra para medir el torque. ¿Por qué aquí el torque es nulo? ¿Por qué no hay torque? ¿Por qué el torque aquí es cero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza se aplica sobre el, bueno, como hacia el eje, digamos. Claro, la fuerza que es la de la biela viene pasando por el eje. Luego gira un poquito, ¿verdad? Ya no está sobre el eje. Aumenta el torque un poquito. En esta parte no hay tanto torque porque ya no hay explosión. Pero ahí, otra vez, entra la mezcla, se hace un giro, se produce la explosión y ¡pum! Va para abajo otra vez. Torque. Cerca de aquí tenemos el torque máximo, porque esta distancia desde el eje hasta aquí donde está la biela se hace máximo. Cuando esta distancia se hace máxima, que es una distancia casi perpendicular, el torque es máximo. Pero, por ejemplo, otra vez, ahí, en ese punto, vean que el torque es pequeño, es poco, porque está casi que pasando por el eje, la fuerza, casi que viene dirigida hacia el eje. Aquí el torque se hace máximo, aquí el torque se hace cero otra vez, porque pasa por el eje, y así sucesivamente. Esto, bueno, esto es un poco más complejo, entonces no quiero irme tan allá. Pero en resumen, ese es el funcionamiento básico de un motor monocilíndrico. Los motores actuales no son monocilíndricos, tienen muchos motores. Casi todos son tetracilíndricos. O sea, tienen 4 cilindros y este proceso se hace 4 veces. Es un tema sumamente interesante, pero como les digo, no puedo invertir mucho tiempo en eso. Entonces, si regresamos a la presentación, uno puede calcular el torque máximo de un motor con solo ver la ficha técnica de ese motor. Entonces, aplicando esta fórmula, potencia es torque por la velocidad angular, ustedes pueden despejar la potencia o despejar el torque, lo que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, les pido el torque máximo de este motor. ¿Cómo encontrarían el torque máximo? Bueno, si tienen la potencia y omega, despejan el torque. Lo tenemos de esta ficha. Cuando ustedes sean ingenieros de verdad, ya casi, bueno, algunos años lo serán, van a ver que vivimos de ver fichas técnicas, vivimos de ver gráficos, vivimos de Excel también. Hay un meme al respecto. Uno llega a tener cursos súper elevados de matemáticos y después al puro final termina haciendo hojas de Excel. Así me pasa a mí también. Es normal. ¿Cómo lo harían? ¿A alguien se le ocurre algo? Aquí hay un montón de información que no hemos visto y que lo podríamos entender mejor tal vez si ya lleváramos física 3, pero al menos... Multiplicando el radio, que lo obtendría del diámetro, por la fuerza, ¿no? Sí, pero es más fácil. Porque el problema con hacer eso es que usted no conoce la fuerza. No la tiene aquí. Con potencia, tal vez. Es más fácil aquí donde dice potencia máxima. 42 HP se producen cuando se dan 10.750 RPM. Los HP son la potencia, solo que hay que pasarlo a watts. Y las RPM ya están aquí también. Solo que hay que pasarlas a ¿qué? Revoluciones. No. ¿Cuáles son las unidades oficiales de la velocidad angular? Hertz. No. Eso es una frecuencia. Radianes por segundo. Exacto, radianes por segundo. Entonces, pasen los HP a watts, pasen las RPM a radianes por segundo. Y ya con esto pueden despejar el torque.
Ahí les queda de tarea. Ya con esto pueden ir a trabajar a la Yamaha o Suzuki o la Honda o Kawasaki. Si algún día llegan a trabajar en esos lugares, me hacen descuento. ¿De acuerdo? Vean, este ejercicio lo quiero hacer, solo que este problema es un poco largo. Ay, vayan a hacer también y me llevan. Entonces, este lo voy a hacer después porque sí, este ejercicio lleva como media hora. Es bastante largo. Teoría, esto ya se lo dije. Este también queda de tarea. Movimiento de rodadura. Esto queda de tarea. Esto también. Tal vez aquí lo más importante, a lo que quiero hacer énfasis antes de terminar la clase es esto. La energía cinética es la energía del movimiento. La energía cinética en general podemos dividirla en 3 tipos de movimiento. Traslación, que es moverse para la izquierda o derecha, arriba, abajo, como quieran. Rotación, que es girar. O sea, cuando algo está girando también tiene energía cinética. Energía cinética de su rotación. Y hace falta una, que sería vibración, pero no hemos visto vibración en este curso. Lo dejaremos para más adelante. Bueno, cuando llegue mecánica, digamos. Por ahora, sí necesito que recuerden que la energía cinética es energía cinética de traslación, que es este término de aquí, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, la que ya conocemos, pero también si un objeto está girando, si está rotando, también tiene energía cinética de rotación, que es la mitad del momento de inercia por su velocidad angular elevado al cuadrado. Entonces, recuerden siempre, para este curso, la energía cinética puede tener 2 partes, una debida a la traslación, desplazarse, y otra debida a la rotación. Si yo solo estoy caminando, solo tengo energía cinética de traslación, la común y corriente. Pero si yo me pongo a dar vueltas sobre mi propio eje, también tengo energía cinética de rotación. Y se calcula con esta formulita que está aquí. Cuando un objeto está rodando, como tirar una bola, digamos, ahí en el piso a rodar, esa bola no solo se traslada, no solo se mueve en una dirección, sino que está girando sobre su propio eje. Al estar girando sobre su propio eje, esa bola tiene también energía cinética de rotación. Eso es sumamente importante. Entonces, algo que está rodando, el rodamiento, tiene los 2 tipos de energía cinética. Se traslada, entonces tiene energía cinética de traslación, pero también gira, también rota. Entonces también tiene energía cinética de rotación. Y, bueno, también tienen este problema que está de tarea, que necesito que lo piensen un poco. Para ayudarlos un poco a la hora de hacer esto, hablando con conservación de energía mecánica. Nada más vean que aquí al inicio solo tiene energía potencial gravitacional. Tiene 0 energía cinética de traslación y tiene 0 energía cinética de rotación. Pero conforme va bajando, aquí al puro final, se traslada, pero también va girando sobre su propio eje. Aquí al final hay 2 tipos de energía cinética, las 2 que les mencioné, de traslación y de rotación. Necesito que recuerden eso a la hora de hacer este problema, pero necesito también que lo intenten ustedes solos. Y, bueno, ahora sí. Voy a ver las dudas que estaban pendientes. Profe, si quiere, le mando lo que hice por WhatsApp, por el grupo. Ok, perfecto. Listo, profe, ya ahí se lo mandé. Es que la cosa es que me da muy parecido. Me da 7,42 y la respuesta es 7,43.
por 10 a la 8, ¿verdad? Ujú. Lo que pasa es que yo no usé el radio ahí, entonces yo sé que eso está malo porque de ahí, si me dan el radio es como para usarlo. Pero la verdad es que no sé cómo ponerlo yo a en la fórmula. No, en realidad, Jay, lo que le está pasando es lo que les pasa siempre. Yo les he dicho, si la tercera cifra da diferente, ni se preocupen. Solo es redondeo. Ah, bueno, entonces sí está bien. Es que como no usé el radio, Es que el radio es para ver otra cosa. El radio del Sol es para ver si el centro de masa que usted calculó está adentro o está afuera del Sol. ok, ok, ok. A ver, ¿dónde estaría el centro de masa? ¿Adentro del Sol o afuera del Sol? Vamos a ver. El radio, no, afuera del Sol. A ver, el Ajá, centro de masa está desde el centro del Sol a 7,42 por 10 a la 8. ajá, Pero el radio del Sol es de 6,96 por 10 a la 8. ajá. Tiene el mismo orden de magnitud, ¿verdad? Ujú, Pero está muy cerca en realidad. Uno es casi 7 y el otro es poco más de 7. Sí, está un poquito afuera. Un ok. poquito afuera del Sol. No mucho, pero Sí, más tirando al lado del Sol que de Júpiter, digamos. exactamente. De hecho, es que eso es algo muy interesante. A partir de ese cálculo, Fernanda, ¿verdad? Sí, profe. Uno puede hacer un cálculo muy, muy parecido con el planeta Tierra y la Luna. Ok, pero primero terminamos de ver de su caso. Su caso es bastante simple, todo lo hizo bien. Pero lo interesante con su caso es que si este es el Sol, el centro de masa del Sol, con todos los demás planetas, en el cálculo solo consideraron a Júpiter, J de Júpiter. Pero en realidad, y casi que solo Júpiter es toda la masa de todos los demás planetas, porque es gigantesco. Incluso si usted pone todos los demás planetas, la Tierra y Marte y todos los demás, al final de cuentas, la masa de ellos no contribuye tanto a la masa de Júpiter. Júpiter es muy, muy grande. En resumen, a lo que se llega con este cálculo es algo muy interesante, que el centro de masa de todo el sistema solar está prácticamente en el Sol, casi adentro del Sol. Este es el centro de masa. Cuando las cosas se desplazan en el universo, siempre se desplazan con base en el centro de masa, giran alrededor del centro de masa. Siempre hemos escuchado hablar de que todos los planetas giran alrededor del Sol. Eso no es cierto. Todos los planetas e incluso el propio Sol giran alrededor del centro de masa común de todo el sistema solar. Lo que pasa es que como ese centro de masa está tan cerca del Sol, desde la perspectiva visual, casi que parece que todos los demás planetas giran alrededor del Sol. Pero no es que giran alrededor del Sol, giran alrededor del centro de masa, que está muy cerca del centro del Sol. En el caso del planeta Tierra y la Luna, esto es más evidente. Si hiciéramos el cálculo del centro de masa entre el planeta Tierra, el de nosotros, al menos el mío, y la Luna, nuestra Luna, al hacer este cálculo, el centro de masa es muy interesante, porque el centro de masa del sistema Tierra-Luna sí queda aquí, adentro de la Tierra. Entonces, como el centro de masa queda dentro de la Tierra, los dos giran alrededor de este centro de masa, tanto la Tierra como la Luna. La Luna también. Entonces, no es que la Luna gira alrededor de la Tierra, no. La Luna gira alrededor del centro de masa, que de casualidad está dentro de la Tierra. Y por eso parece que la Luna gira alrededor de la Tierra. Pero no, nunca es así. En el universo nada es así. En el universo ningún objeto gira alrededor de otro objeto, nunca. Todos los objetos giran alrededor de su centro de masa. A partir de esto, por cierto, es que se saca lo que le llaman materia oscura y demás, que estaba conversando con unos estudiantes hace unas clases pasadas, bueno, la clase presencial que tuvimos. Así es que se dieron cuenta que debería existir a lo que le llaman materia oscura, porque se ven cosas girando alrededor de nada. ¿Qué hay aquí? Bueno, no se ve nada. Pero si están girando alrededor de esto, esto debería ser el centro de masa de algo. O debería haber algo hipermasivo por acá. Pero no se ve ese algo.
Y como no se ve ese algo, pero sí se ve que los objetos están girando en torno a ese algo, alguien dijo, mira, sí, hay algo que existe, y ese algo se llama materia oscura. Pero es todo un tema, es complejo. Profe, ¿y las estrellas binarias? Sí, igual. Las estrellas binarias no es que una gira alrededor de la otra, sino que giran alrededor de su centro de masa, las dos. Todo en el universo gira alrededor del centro de masa del sistema de cosas que haya. Nada gira alrededor de una cosa en específico. Ya ¿Y el dejamos universo gira alrededor de qué, profe? de su propio centro de masa. Pero si el universo no tiene centro. Si tiene centro. Mm, Centro de masa al menos. Centro geométrico no sé si quedará en el puro centro. Pero centro de masa sí tiene. Solo que no sabemos dónde queda exactamente porque ni siquiera sabemos dónde está la materia oscura. Y ni siquiera sabemos si habrá energía oscura, pero es un tema más complejo, ¿verdad? Entonces, en resumen, todas las cosas giran alrededor de su centro de masa. Y para eso es que era útil lo del dato del radio del sol. Solo para eso, Fernanda. Ah, bueno, profe, es que sí estaba confundida. Más bien me estaba haciendo yo bolas entonces. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Profe, y una pregunta nada más así, conceptual, rapidísima. En la ecuación para el centro de masa de M1, X1, ¿verdad esa? La X es la distancia ¿cómo le digo? De ese objeto hasta el centro de masa. Esa es No, la X. no. No, X1 es la distancia del objeto hasta lo que usted está considerando como su origen. hasta lo que yo considero mi origen. Sí, exactamente. Ok. De hecho, Ok. eso lo vimos la clase pasada con el cálculo de los 4 objetos que estaban en la vertical. No sé si estuvo presente. Sí, profe. Sí, es que estaba un toquecillo, me enredé porque había otro ejercicio que era como con cuadrados ahí, Ajá, ajá. como con cubitos. Sino, esas X son la posición específica de ese objeto con respecto a lo que usted definió como su origen. No con respecto al centro de masa, porque ni siquiera tiene el centro de masa en ese momento. Ah, bueno, sí, eso es lo que tengo que averiguar. Ajá. Ok. Listo, profe, eso era. Muchas gracias. Con todo gusto. Eduardo. Profe, la duda que yo tenía era con el ejercicio que es precisamente de una lámina que no tiene que hallar del centro de masa y está como hecha a partir de varios cuadritos. Ajá. Yo lo que hice fue como buscar el centro de masa de cada uno de esos cuadritos. Sí. Decía que era uniforme, entonces intenté como hacerlo uno por uno, pero no sé cómo hallar la masa de cada una de esas laminitas para después aplicar la fórmula. No, no lo tiene. Déjelo en términos de una masa total M mayúscula. Y cada uno de esos objetos representa una fracción de esa M mayúscula. ¿Cuántos objetos son? Son 6. Son 6 objetos. Ujú. Entonces, si la masa total es M mayúscula, ¿cuánta masa tiene cada uno de esos 6 objetos? Un sexto. Exacto, un sexto de M. Y al final la masa. Oh, perfecto, está bien. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. También iba a hacer otra consulta, casi se me olvida. En el ejercicio que es de un misil, creo que es que explota. em, no sé si fue que lo estoy comprendiendo mal, pero me dice que el resto que tienen como mayor masa, digamos, cae como desde al punto desde donde se lanzó el misil. Sí, eso es cierto. Ajá. Y eso, profe, sería como que donde explotó en el cenit cae directamente o algo así. No sé si es que lo estoy comprendiendo mal, pero es como si se devolviese al origen, Sí, él se regresa. digamos. Él se tiene que regresar por conservación de cantidad de movimiento lineal. Porque si uno se va un montón para la derecha, el otro tiene que regresar para la izquierda. Ah, ok. Y ese que es más ligero, yo lo calculo, digamos, como a partir de la distancia, bueno, de la trayectoria que sigue el centro de masa en sí, si Exactamente. estuviese, digamos. Como si existiera. Sí, correcto. Ah, ok, perfecto, gracias. Hágalo y cualquier cosa ahí lo pasa y luego lo podemos analizar en la otra clase. Profe, ¿Tiene consultas?
Perdón. Cata, ¿tiene consultas? Perdón, profe, es que no lo había escuchado al inicio. No, profe, no tengo consultas. Ok, de acuerdo. La que iba a hacer la consulta antes. Profe, yo le iba a preguntar de ese ejercicio que mencionó el compañero. Yo la verdad estoy un poco confundida. Entonces no sé si lo puedo preguntar en alguna consulta posterior o si va a hacer el ejercicio. No, si quieren lo hago, pero ahorita no, porque también lleva como 15 minutillos más o menos. Quiero enfocarme en consultas ahorita. Ah, está bien. Gracias. Cualquier cosa, gente, si se me olvida y no le llegan, recuérdenme hacerlo al inicio de la otra clase. Bueno, nos vemos el viernes. Buenas noches, cuídense mucho. Buenas Hasta luego, noches, profe, profe. gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.